Pensamiento político. Poniendo a debate lo importante. Bajo la conducción de Jimena Soto. Una producción de Estudio Puma. Hola, buenas tardes, soy Jimena Soto y hoy viernes 1 de abril del 2022 tenemos un invitado muy especial que nos platicará un poco sobre la situación de la revocación del mandato en nuestro país. Así que sin más, me gustaría darle la bienvenida al licenciado en Derecho Brian Misael Félix Rubio, egresado de la Universidad Centro Educativo de Puebla, quien ha trabajado como asistente legal en el Jurídico Colegiado y de Consultoría, y también ha fungido como asistente en la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Con mucho calorcito, pero muy bien, gracias. Bueno, es un gusto tenerte aquí con nosotros, ya que estamos interesados en la situación en la que se encuentra el país y al parecer, pues muchas personas no lo saben o no lo entienden con mucha claridad, y es que la solicitud de firmas para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó el mes de noviembre y finalizó el 15 de diciembre de 2021. Así que para entrar un poco más en contexto, vayamos a escuchar una cápsula informativa a cargo de mi compañera Karina Centeno. La revocación de mandato es un derecho constitucional, el cual es un mecanismo de democracia directa en el que la ciudadanía puede elegir si una o un funcionario electo para un periodo continúa o no con su mandato. La Ley Federal de Revocación de Mandato de 2021 establece el derecho de las y los ciudadanos de solicitar participar, ser consultados y votar respecto a la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la o el titular de la Presidencia de la República a partir de la pérdida de la confianza. El inicio del proceso de revocación de mandato puede solicitarse por al menos el 3% de las personas inscritas en la lista nominal, en una sola ocasión en los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del mandato. El INE tiene a su cargo la organización, desarrollo y cómputo de la votación en este instrumento de participación. Regresamos al estudio. Muchas gracias por tu cápsula, Karina. Una de las propuestas del presidente de la República Mexicana fue promover la revocación del mandato. Ahora que el proceso se puso en marcha, ¿cómo se llevaría a cabo la solicitud para que se ejecute la revocación del mandato del presidente? Claro que sí. Bueno, esto tendría que ser primero que nada a petición de la ciudadanía, de nosotros los ciudadanos, lo cual le pediríamos al INE que lo convoque. Es decir, la ciudadanía a través de una recolección de firmas tendría que solicitar al INE la revocación o que comience con la convocatoria para comenzar el proceso de revocación de mandato. Esto se tendría que hacer gracias a la lista nominal electoral que se cuenta hoy en día. Más o menos tendría que haber una solicitud del 3%, que hoy en día vienen siendo 2 millones de personas. Ok, y hablando de eso, pues para que llevemos a cabo la revocación de mandato, ¿cuánto tiempo debe de regir el presidente en cuestión para que entre en vigor este plan de revocación? Ok, este plan de revocación tendría que entrar en vigor una vez que el presidente actual o electo, en este caso Andrés Manuel López Obrador, lleve ya 3 años de su mandato. Y se tendría que solicitar en los 3 meses posteriores al cumplimiento de esos 3 años. Entonces, es importante también saber que esto nada más se puede solicitar una única vez por sexenio. Ok, y ¿y por qué Andrés Manuel López Obrador decidió hacer aplicable esta ley para su mandato? ¿Qué fue lo que lo impulsó? ¿Qué fue lo que tenía en la mente para que dijera, bueno, vamos a hacer aplicable esta ley? Bueno, pues como lo mencionaron anteriormente, esta fue una de sus propuestas que él hizo, la cual le iba a preguntar al pueblo si, pues iba a consultarlo con ellos si merecía seguir o no dentro del cargo, como lo ha dicho en sus mañaneras, el pueblo pone, el pueblo quita. Muy particularmente creo que esta consulta, más para saber si se va a revocar o no al presidente, es más bien para saber el apoyo que actualmente cuenta la 4T.
O sea, ¿dirías que también es como una encuesta de popularidad, por así decirlo? Yo estoy casi seguro que es más una encuesta hacia el cómo está parado hoy Andrés Manuel López Obrador, Morena y toda la Cuarta Transformación ante la ciudadanía para lo que se viene en los próximos años. ¿Y esta ley sería aplicable solo para el presidente de la República o también es para gobernadores, senadores o cualquier otro alto funcionario? Ok, esta ley, hasta el momento, nuestra Carta Magna, que es nuestra Constitución, únicamente nos habla de presidentes, pero se puede ajustar de acuerdo a las normas locales para ser aplicable para gobernadores y mandatarios. ¿De otros países también o ¿Dentro de la República? Para altos mandos dentro de la República. Ah, ok. ¿Y cómo es que vamos a asegurar la transparencia de este proceso? Pues de eso se tendría que encargar el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial y la ciudadanía. Te explico por qué lo digo de esta forma. El INE se tiene que encargar de conformar a los representantes de casilla o a la gente que va a estar al frente llevando a cabo esta votación el día 10 de abril, la cual va a estar ubicada en las casillas, va a ver que el proceso se tenga que llevar a cabo transparente y después de ahí ellos tienen que hacer un conteo y un registro en cuanto a votos y esta información hacérsela llegar al INE. El INE tiene que verificar dicha información, hacer el mismo conteo y después de ahí pasar esa información al Tribunal Electoral del Poder Judicial. El tribunal la revisará, hará también su conteo y digitalización del voto para después emitir el resultado. Ok. ¿Y esos resultados dónde los vamos a poder checar? Pues es como las elecciones, ahí el tribunal tendrá que dar el resultado final, porque dentro de donde se va a llevar a cabo la votación de la consulta, ellos tienen que plasmar aproximadamente los votos que se realizaron. Ok. Y pues me parece muy interesante toda esta situación, ya que el futuro del país está por definirse con respecto a los resultados de la revocación del mandato del presidente. Así que vamos a un corte comercial y regresamos. Pensamiento político, poniendo a debate lo importante. ¿Ya conoces la papeleta para el proceso de revocación de mandato? Sí, contiene estrictas medidas de seguridad para proteger nuestra opinión. Si quieres conocerla, entra a INE.mx. ¿Y quiénes contarán nuestras opiniones? Nuestras vecinas y vecinos elegidos por sorteo y capacitados por el INE, quienes garantizan certeza, legalidad y transparencia. El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien. Este 10 de abril, toma tu decisión, participa y celebremos nuestra democracia. Mi INE nos une. Pensamiento político, poniendo a debate lo importante. Y estamos de vuelta con el licenciado Misael Félix, quien está con nosotros hablando sobre la revocación de mandato del presidente. Como siempre, queremos saber la opinión de nuestro público, así que mandamos a nuestra reportera Andy Esquivel a realizar un sondeo para saber si los jóvenes de hoy pues consideran que esto es importante, así que vayamos a escucharlo. Para ti, ¿es importante la situación de la revocación de mandato? No. Sí. Sí. No. Sí. 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 No. Sí. No. Sí. Sí. Fue interesante conocer que para el 71.5% de los jóvenes sí es importante la próxima revocación de mandato, al contrario que al 28.5%. ¿Qué opinas tú sobre estos resultados? Pues yo opino que una revocación de mandato es buena. La verdad es que la finalidad de una revocación de mandato, originalmente como la plasma la Constitución, es buena y debería llevarse a cabo, pero deberían de existir y respetarse los lineamientos que ya están establecidos dentro de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Es decir, si voy a consultar a dicha revocación, tiene que ser verdaderamente con el objetivo que ésta tiene. Es decir, no buscando yo beneficiarme a través de una consultoría que vamos a pagar
que salió carísima además de eso, para saber cómo está parado hoy en día mi partido, ya que se vienen fechas importantes, estaban ya próximas, ya es muy poquito tiempo. Entonces creo que si se ocupase para lo que realmente es fabuloso. En este caso yo podría decir que no es así, desde muy particular punto de vista, considero que no es así. Y nosotros los ciudadanos, o sea, ¿qué papel jugamos en esta revocación de mandato? ¿Cuál es la importancia que tenemos aquí? Prácticamente nosotros los ciudadanos jugamos el papel más importante. Es decir, a través de nuestro voto se va a decidir si el presidente continúa o no al cargo. Así como también es importante precisar que para el proceso sea válido, debe participar por lo menos el 40% de la lista nominal electoral, que actualmente corresponde a 37 millones de mexicanos aproximadamente, ya que de no cumplir dicho porcentaje no tendrá validez alguna, y los casi 19 millones de pesos que se están gastando sería en vano absolutamente. Y como dato, en la consulta anterior a expresidentes, del 40% de la población o de los ciudadanos que teníamos que participar, participamos nada más el 7%. Entonces, ¿crees que esta vez la población participe un poquito más o crees que sea lo mismo? O sea, ¿crees que estamos como un poquito más interesados en lo que vaya a pasar con esta revocación de mandato o crees que como que nos dé igual? Yo creo que va a depender del día 10 de abril, pero siendo muy honesto, lo que sí he notado es que se le metió mucha más propaganda a la consulta, a esta consulta, que a la anterior, cosa que no debió hacerse. Cosa que va contra la ley. Ellos no podían hacer propaganda respecto a si se queda o no el presidente, más sin en cambio sales a la calle y está tapizado de que continúa Andrés Manuel López Obrador. Y o sea, ¿tú por qué crees que se haya dado más como esta de que más que se haya expuesto más esta revocación de mandato que la pasada? ¿Por qué crees? O sea, yo creo, o ¿cuál es tu opinión? Más bien. Yo creo que esto es porque él quiere saber cómo llega Andrés Manuel López Obrador y su partido político al 2023 y al 2024. Esa es la realidad. Él quiere saber cuánta de la ciudadanía que lo apoyó en el 2018 actualmente hoy sigue con él. ¿Y tú crees que sí siga siendo la misma cantidad de personas que lo siguen apoyando desde que votaron por él o ha disminuido? Ha disminuido y eso lo podemos ver en las elecciones municipales anteriores. Ahí está el claro ejemplo. En el 2018 Andrés Manuel López Obrador y Morena avasallaron con la votación. Realmente fue algo que no se había vivido antes en México, que no se había visto. En las votaciones del año pasado, Morena perdió poder, esa es la realidad. Morena pierde poder, pierde municipios, pierde gobernaturas. Entonces va en declive la situación que está viviendo hoy Andrés Manuel López Obrador y Morena. Y en dado caso de que sí se llegara a culminar la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué va a suceder con los apoyos familiares, las becas y los proyectos que están bajo su dirección? Pues no tendría por qué suceder nada con estos apoyos federales, no tendría por qué modificarse las becas, las ayudas, los créditos, etcétera. Se tendrían que seguir entregando de la misma manera como hasta el día de hoy. Y esto te lo digo porque si se revoca a Andrés Manuel López Obrador, la persona que va a tomar la presidencia o asumir el cargo de presidente de la nación sería del mismo partido, sería de Morena. Entonces realmente no existiría modificación alguna en cuanto a apoyos federales se están otorgando. Y ahorita que hay como más pues como publicidad o que se sabe un poquito más sobre la revocación aquí en México, ¿qué diferencias habría entre la revocación de mandato aquí y en otros países de Latinoamérica donde también es aplicable esta ley? Ok, mira, te comento, aquí en América Latina, además de México, son 7 los países que manejan la revocación de mandato. Es en Ecuador, Venezuela, Bolivia, Perú, Panamá, Argentina y Colombia. ¿Cuál es la diferencia de la revocación de mandato entre todos estos países? Bueno, en Panamá y en Ecuador contemplan una revocación de mandato únicamente en el ámbito nacional. Es decir, Panamá y Ecuador hacen esta revocación de mandato únicamente para presidentes de la nación y nada más. En Ecuador y Venezuela es aplicable para presidentes y todos los cargos de elección popular, es decir, todas las personas que son electas a través de nuestro voto.
y en Perú, Argentina y Colombia se tiene revocación a escala subnacional. ¿Qué quiere decir subnacional? Que la revocación solamente existe para gente que ocupa cargos provinciales, municipales o locales, no para el ámbito nacional. Ellos no pueden revocar a su presidente nacional. Y digamos que yo radico en el extranjero, ¿habría algún impedimento para que yo pudiera participar en esta revocación de mandato? No, no existe ningún impedimento, ya que el INE abrió a través de su portal, de su página web, el portal para poder votar. Ese portal va a estar disponible el día 10 de abril hasta las 6:30 de la tarde. Obviamente para todo esto debes estar vigente, tu credencial tiene que estar vigente, evidentemente, y tienes que estar registrado en la lista nominal de electores que residen dentro del extranjero. Todo esto está disponible dentro de la página web, ahí puedes checar todo esto. ¿Y el INE cómo se está preparando para que todos seamos partícipes en esta convocatoria de la revocación de mandato? Bueno, el INE lo está manejando como si fueran elecciones, por así llamarlo, o yo así lo estoy percibiendo, debido a que le están poniendo mucho más importancia a lo que se viene el 10 de abril y cómo está haciendo que el INE incite a participar a la ciudadanía. Pues primero están integrando o van a integrar dentro de esta votación a la ciudadanía a través de los funcionarios de casilla que van a estar ese día. Después de ahí viene toda esta propaganda que se han encargado de repartir, la cual la del INE es meramente informativa, haciéndote una invitación a que el día 10 de abril te pares y vayas y votes, o sí, votes a favor o en contra de que el presidente continúe con su mandato o no. Entonces lo están manejando de una forma muy similar a lo que son las votaciones, a través de propagandas comerciales, anuncios en páginas web, etcétera. Y teniendo en cuenta que la pandemia del COVID-19, ¿cuál es la preparación que se tiene para esta convocatoria? Ok, pues igual van a implementar lo de la sana distancia, tienen que implementar lo de la sana distancia, el uso obligatorio de cubrebocas. Los funcionarios que estén en ese momento en casilla tendrán que usar el gel antibacterial, cuidar la sana distancia entre los votantes. Está claro que la revocación de mandato del presidente de la República puede ocasionar varias alteraciones en nuestro país. Vamos a otro corte comercial y regresamos con el funcionario político Misael Félix. Pensamiento político, poniendo a debate lo importante. Este 10 de abril participaremos en el ejercicio de revocación de mandato. Para cuidarnos, el INE implementará protocolos sanitarios en todas las casillas. Debemos usar cubrebocas y respetar la sana distancia. Nos aplicarán gel antibacterial. Solo tú tocarás tu INE, la marcarán y te colocarán tinta indeleble. Si quieres, puedes traer tu propia pluma o utilizar el marcador del INE. El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien. Este 10 de abril participa y celebremos nuestra democracia. Mi INE nos une. Pensamiento político, poniendo a debate lo importante. Estarían entrando en la Y estamos de regreso con el licenciado y el funcionario político Misael Félix. Así que, ¿cómo se vería afectado nuestro país si se lleva a cabo la revocación? Sí. Bueno, pues evidentemente lo primero sería el cambio inmediato del presidente. Y después de ahí tendríamos que esperar cómo reacciona la gente. ¿Qué quiero decir con esto? Que podría caber la posibilidad que entremos en huelgas, movimientos sociopolíticos y hasta en el peor de los casos, en un golpe de Estado, por parte de toda esa gente que apoya la 4T ciegamente, porque pues seamos honestos, hay mucha gente que está totalmente con el presidente. Entonces, de efectuarse este cambio de mandatario, podría afectar la seguridad nacional, me atrevería yo a decirlo. Y se espera que la misma participación de personas, aunque esté pues el caso de la pandemia. Pues la finalidad del INE y de todo esto es que participe más porcentaje. Como lo comenté, tendría que participar por lo menos el 40% de la lista electoral que existe, porque de no hacerlo, toda la ley que se hizo a través del INE, la Constitución, que se implementó en la Constitución,
no tendría caso, ya que no tendría validez tu consulta. Si no logras que el 37 millones de ciudadanos participen en tu consulta, no tendría validez alguna. Entonces yo siento que por eso el INE implementó tanta propaganda, porque ellos esperan que por lo menos haya un incremento en la participación que se espera y se estima tener para el 10 de abril. ¿Y tú crees que si esto hubiera existido en el sexenio anterior, donde pues era presidente de la República Enrique Peña Nieto, hubiera repercutido en su mandato? Yo creo que sí, porque Enrique Peña Nieto tenía números de aprobación mínimos. O sea, realmente si a Enrique Peña Nieto le haces una revocación de mandato, lo llevas a una consulta de revocación de mandato, Enrique Peña Nieto no pasa el examen, ¿eh? Yo podría casi asegurar que reprueba, porque el nivel de popularidad que él traía después de todo lo que se presentó era mínimo. Él no hubiera ganado la revocación de mandato y te puedo apostar que hubiera participado más gente que la que tal vez va a participar el 10 de abril. ¿Y esta iniciativa será aplicable para futuros sexenios? Para empezar, esta ley ni siquiera debería aplicarse a Andrés Manuel López Obrador. Y te explico por qué. Andrés Manuel López Obrador fue presidente electo en el 2018. Y esta figura se introdujo hasta el 2019, es decir, un año después de que él se hizo presidente de la República. Y debido a esto, él no tendría por qué mandarse a sí mismo a una consulta de revocación popular gracias a la no irretroactividad de la ley. Entonces, él ni siquiera tendría por qué participar o no se tendría por qué participar en un proceso de revocación de mandato para Andrés Manuel. Pero respondiendo a tu pregunta, si la ciudadanía así lo solicita y es su deseo para futuros sexenios, claro que podrá llevarse a cabo nuevamente. Mientras este instrumento de revocación siga vigente y esté contenido en nuestra Constitución, es aplicable para cualquier futuro presidente de México, siempre y cuando se añada, claro, a los lineamientos, protocolos y reglamentos que ya están establecidos. ¿Y tú qué resultados piensas que se van a ver por ahora, bueno, que se aplique la revocación? ¿Cuáles son los que se estiman? Pues los resultados que debe estimar el presidente de la República, él debe esperar la participación ciudadana para que no se le cuestione más todavía el gasto tan elevado de esta consulta, además de que quiere confirmar el apoyo que recibió en el 2018 y reafirmarse como presidente de México para dar ese banderazo y salir orgulloso que la gente lo sigue eligiendo y que lo prefiere. Y también siento yo que lo que él quiere más que nada en todo esto es buenos resultados para saber cómo llega la 4T parada al 2023 y 2024, siendo muy claros. Yo la verdad los resultados que espero de todo esto es que la ciudadanía participe, pero que exista un proceso limpio. ¿Qué quiero decir con un proceso limpio? Que se deje ya de violentar la ley, que es lo que se está haciendo, que se deje de pasar por encima de la ley federal de revocación de mandato, que se deje de pasar por encima de la Constitución mexicana. Si se va a hacer una consulta, si se va a hacer un proceso de estos, que sea conforme a derecho y que se haga como se tenga que hacer. ¿Y tú quiénes crees que estén pagando las promociones de AMLO? O sea, ¿quién crees que está detrás de toda esta campaña publicitaria que se le está haciendo para que haya una revocación, una iniciativa de la población para participar en la revocación? Esto es sencillísimo. Dentro de Morena o del gremio de Morena existen muchas asociaciones, muchas ACE. Entonces, esas mismas asociaciones son las que se encargan de pagar toda esta propaganda para no inmiscuir directamente al partido, ya que, como lo manda la ley federal de revocación de mandato, ningún partido político puede interceder directamente en cuanto a decir si voten a favor o en contra. Entonces Morena no puede salir abiertamente a decir sí voten para que Andrés Manuel López Obrador continúe, o no puede salir ningún otro partido a decir no voten para que Andrés Manuel continúe. Entonces ocupan estas figuras a través de las asociaciones, ocupan estas figuras para limpiar todo esto y tapizar la Ciudad de México, el Estado de México, etcétera, etcétera, de propaganda publicitaria diciendo que sí a AMLO. ¿Y cuál es tu opinión de que el INE ha colocado menos casillas para que vayan a participar en esta convocatoria? Pues se supone que el INE tendría que colocar exactamente las mismas casillas
que colocó para la elección anterior. Entonces no tendría por qué colocar menos casillas, eso viene reglamentado. Ellos tienen que poner o posicionar el mismo número de las casillas que se ocuparon. Y en caso de que lo esté haciendo, pues tampoco me sorprendería, ya que a través de todo esto se ha visto muy amañado el proceso. O sea, realmente no hay ninguna novedad respecto a... Se ha pasado por encima estatutos, reglamentos y demás. Entonces, si colocan menos casillas, lo que él pretende es que en esas casillas haya todavía más participación. Y, o sea, tú ya habías mencionado anteriormente que algún funcionario del partido de Morena se va a quedar como el presidente, pues electo, digamos, en caso de que Andrés Manuel se vaya. ¿Quién sería esa persona que se va a quedar? O sea, ¿qué personaje político se va a quedar ahí? Ok, mira, te explico. Una vez que la revocación de mandato se lleve a cabo, se tiene que elegir, o el que quedaría de inmediato tomaría el lugar de Andrés Manuel, sería Olga Sánchez, que es la presidenta del Congreso de la Unión. Ella tendría que tomar ese cargo. Después de ahí tienen 30 días para que todos ellos se reúnan. ¿A quién me refiero con todos ellos? Al Congreso de la Unión. Se reúnan y nombren un presidente interino que sea el cual termine el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En este caso, inmediatamente sería Olga Sánchez. Ella tendría que ser la que tome la batuta inmediatamente. Y sobre las relaciones exteriores, igual ¿no se verían afectadas o seguiría todo igual o qué pasaría? Pues ya están firmados algunos tratados. Yo la verdad pues considero que estás quitando a una persona de Morena para poner a otra persona de Morena. Entonces realmente no creo, casi puedo estar seguro que no se sufriría un cambio drástico o específico o muy fuerte o que nos pegue. La realidad es que no. Vas a acomodar a gente de Morena en un partido, en una presidencia que era de Morena. Entonces no creo que haya cambios ni en apoyos internos ni en tratados internacionales. ¿Y por qué tendría que ser una persona de Morena la que tiene que quedar a fuerzas a cargo de el poder y no otra persona? O sea, ¿por qué tiene que ser a fuerzas de ese partido? Ok, no es que tenga que ser a fuerzas, pero tienen mayoría dentro del Congreso. Entonces, al tener mayoría dentro del Congreso, pues tienes más poder. Y la presidenta del Congreso de la Unión, Olga Sánchez, es del partido de Morena. Entonces se va a reunir todo el Congreso de la Unión y al tener mayoría Morena dentro del Congreso de la Unión, que son senadores y diputados, muy evidentemente la votación para que alguien tome el cargo internamente sea sea orientada hacia el mismo partido, que en este caso es Morena. Y digamos que que llega a pasar eso y que se queda Olga Sánchez y los ciudadanos tampoco la queremos, ¿también sería válida la revocación de mandato para ella o no? No sería válido, porque la revocación de mandato se puede aplicar una sola vez por sexenio, no hay más. O sea, así nosotros los ciudadanos lo hagamos, nos levantemos y lo solicitemos, no podemos realizarlo, porque este instrumento solo se puede realizar una vez por sexenio. De hecho, te comento, este sexenio, perdón, pero para mí esta consulta pues es una broma. Y es hasta anticonstitucional porque, como te lo dije en un inicio, la consulta la tenemos que solicitar nosotros, los ciudadanos. Y esta consulta que se va a hacer el 10 de abril, el primero en solicitarla fue el presidente de la República para el presidente de la República. O sea, no fuimos nosotros los ciudadanos los que comenzamos todo esto, fue el mismo presidente el que comenzó. Entonces... Muchas gracias a ti, Félix, por estar aquí y por darnos y hablarnos un poco más sobre esta situación que atraviesa hoy el país. Gracias a los radioescuchas por sintonizarnos el día de hoy en su programa Pensamiento Político y pues nos escuchamos la próxima. La producción de este programa estuvo bajo la dirección de Karina Centeno y como asistente de producción David Ortega y Ricardo Cruz y Andrea Esquivel como musicalizadora. ¿Quieres decir algunas palabras antes de despedirnos? Sí, muchas gracias. Primero que nada, reafirmo la invitación. Gracias por todo. Comentarle a la ciudadanía que se informen realmente, que investiguen realmente qué es la consulta a la revocación de mandato, cuál es la finalidad de una revocación de mandato. Yo no estoy en contra ni voy a ponerme aquí a decir háganlo o no lo hagan. Quiero que se informen,
que si el día 10 de abril vamos a salir a votar, lo hagamos conscientemente. Eso sería todo. Muchas gracias. Pensamiento político. Poniendo a debate lo importante. Bajo la conducción de Jimena Soto. Una producción de Estudio Puma.